elegidos. ¿Quiénes y para qué? Es la pregunta que quiero responderles durante el próximo segmento. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios y ver qué nos dice el Espíritu Santo a través de ella. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la bendita palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo habla de que Dios escogió a los hermanos tesalonicenses desde el principio para salvación. Y ese principio es lo que Efesios capítulo 1:4 nos describe de manera maravillosa, donde la palabra de Dios dice, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿quiénes son estos escogidos? ¿Cómo fueron escogidos? ¿Para qué fueron escogidos? Tres preguntas extraordinarias que vamos a tratar de responder de manera inmediata. Si bien es cierto, amados, Dios conoce con antelación todas las cosas y todas las personas. Pero Dios, y es algo que tenemos que notar, no escogió a los tesalonicenses porque eran santos o porque tenían fe. De la misma manera que a ti y a mí, cuando tuvimos esa maravillosa oportunidad de ser conocidos por el Señor, no nos escogió tampoco porque fuéramos santos o porque tuviéramos mucha fe, que digamos. Pablo dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el texto anterior dice que fueron predestinados para ser santos, no porque eran santos. Observe que dice que nos escogió para salvación, lo cual quiere decir, amados, que Dios eligió darnos a ti y a mí el único medio para apropiarnos de esa salvación, lo mismo que a los de Tesalónica, lo mismo que a los de Éfeso. Y ese don maravilloso que nos dio es la fe. Pues la misma escritura resalta que por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe, amados, no es un fruto del esfuerzo del hombre. La fe es un don de Dios. Es el regalo que Él nos dio para que pudiéramos entender este misterio maravilloso, y nos lo dio para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir: yo vine a Cristo y lo recibí en tal fecha. No, ni usted ni yo vinimos a Cristo nunca. Él nos trajo, el Padre nos trajo a Cristo, a cada uno en una fecha específica. Y el don de la fe nos enseñó que la salvación solo es posible
por medio de la fe en Cristo. Diciendo Pablo que Dios nos escogió mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Juan 1:17, que es un texto extraordinario y maravilloso, dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo que yo quiero, mis amados, que nos quede claro a todos, es que la elección de Dios no dependió de nada que hubiera en el hombre. No depende de nuestros esfuerzos. No depende de nuestra moralidad. No depende de nuestro grado de cultura e inteligencia, sino que depende exclusivamente de su fe, de ese don que Él compartió con nosotros y nos dio. Así que la elección de Dios no está condicionada a nada que posea el hombre. ¿Qué pasó con los elegidos en este plan eterno cuando Adán pecó en el huerto del Edén? Que de ahí en adelante los elegidos cayeron en Adán, pero que el postrer Adán vino para redimir a los elegidos, para que el postrer Adán, que es Cristo, a su debido tiempo nos llamara, nos justificara, nos adoptara como hijos suyos, nos santificara, nos salvara y nos glorificara. Mire qué cantidad de cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8, versículos 29 y 30. Quiero que juntos lo examinemos detenidamente, porque allí hay una revelación extraordinaria para nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí van dos cosas: conoció y predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amados, la lección que nos muestra la Biblia se presenta como algo que ocurrió en el pasado de Dios. Ya Dios de manera extraordinaria me conocía y te conocía a ti, y ya nos había predestinado para que cada uno en el tiempo que Él determinó por su beneplácito y por su bondad, tú y yo tuviéramos un encuentro personal con su Hijo y estuviéramos hoy viviendo en la gracia de Dios por la fe que Él mismo nos dio también para gloria de su nombre. Yo creo que un capítulo como el capítulo 9 de Romanos, que te invito para que lo estudies profundamente, nos enseña esta verdad. Sin embargo, vamos a leer Romanos 9, 11. Dice la palabra: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí está hablando la palabra de los dos hijos de Isaac y Rebeca. Entonces está hablando de Jacob y de Esaú, donde el verso 12 dice: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Esto es algo muy interesante y muy importante de entender. Porque en el contexto ahí de Romanos 9 vemos claramente que Dios aceptó a Isaac y rechazó a Ismael. Amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y todo esto lo hizo en la eternidad pasada. ¿Sobre qué base? Sobre la base de su soberanía. Pues dice Pablo en Efesios 1:5 que fue según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 9 afirma que fue según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuándo se lo propuso? Antes de la fundación del mundo. Estableciendo el Señor entonces un principio soberano extraordinario que para muchos es muy difícil de entender y muchos no lo pueden asimilar correctamente. Sin embargo, en Romanos capítulo 9, el versículo 16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este texto aclara muchas otras verdades de la palabra que estaré compartiendo en el próximo tema. Enseguida estaré hablando de este versículo tan extraordinario. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero continuando con lo que estamos hablando ahora, Juan capítulo 15, el versículo 16 dice lo siguiente. Juan 15, verso 16 dice, escucha bien: no me elegisteis vosotros a mí, está hablando Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amado, amigo y hermano y amada hermana, es que esto me emociona mucho. Nadie escoge a Cristo. Tú jamás escogiste a Cristo. Al contrario, Cristo es el que nos escoge. Él te escogió a ti un día de tu vida y a mí también. Y el prefijo negativo, no me elegisteis vosotros a mí, indica que el factor decisivo de nuestra elección fue Dios en Cristo, y no que un día nosotros elegimos ser cristianos o elegimos acercarnos a Dios. Esto es algo maravilloso, importante y extraordinario que lo entendamos. Porque una vez que Cristo nos escoge, entonces Dios produce en el elegido el querer como el poder para venir a Cristo. Así lo dice Filipenses 2:13, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es contundente que entendamos que Él nos eligió primero, que Él nos amó primero y que Él nos sedujo primero. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 10 dice, léelo conmigo, por favor, es importante leerlo aquí en la parte inferior. Yo coloco los textos. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios te amó a ti y me amó a mí primero. El amor de Dios es primario. El amor del hombre por Dios y para con Dios
es secundario. Y el amor que tú y yo sentimos hoy por Dios, que es genuino y es real, dependió del amor de Dios primero. Dependió de que Él nos amara primero a nosotros y decidiera desde antes de la fundación del mundo elegirnos para ser de Cristo. Esto es algo extraordinario. Jeremías 27 en el Antiguo Pacto dice algo maravilloso. Dice Jeremías 27: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, dice Jeremías. Pero la primera parte del texto es la que quiero que tú y yo entendamos. Dice: me sedujiste. Oh, Él nos sedujo a nosotros. Él nos conquistó con su amor eterno. Y dice: fui seducido. Gloria a Dios. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y hoy, después de muchos años de estar en Cristo, algunos meses o algunos días, todo el mérito, toda la honra y toda la gloria de tu elección dependió únicamente de Dios. Tú jamás lo elegiste a Él. Tú jamás dices: yo vine a Cristo en tal fecha. No, tú no viniste. Él te atrajo, Él te sedujo para gloria de su nombre, y toda la honra y toda la gloria es solamente para Él. Dios nos sedujo primero. La seducción de Dios fue más fuerte que nosotros mismos. Ni el amor, ni la seducción, ni la elección de Dios dependió de obras previstas buenas que hubieran en nosotros. Por el contrario, cuando Dios nos eligió y nos llamó, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Amó, eligió y sedujo son verbos en tiempo pasado, que indican que esto fue hecho en la eternidad pasada de Dios, antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para quiénes mostró Dios su amor? Para con nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores. Dios no nos amó porque hubiera visto algo bueno en nosotros, o porque éramos buenos hijos o buenos creyentes, entre comillas, sino que nos amó porque éramos pecadores y porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos incluyó en su plan eterno. Lo cual, amados, para ti y para mí es un privilegio extraordinario para vivir enteramente agradecidos cada día, cada minuto, cada instante de nuestras vidas, de que el Dios del cielo se hubiera fijado en nosotros. Y es que Dios únicamente atrae hacia Él al pecador, a los elegidos, según el Salmo 65, versículo 4. Salmo 65, 4, que dice: bienaventurado el que tú escogieres, o sea, dichoso, feliz, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amados preciosos, dichosos, felices, tú y yo que fuimos escogidos y que fuimos atraídos hacia Él y por Él, y que ha permitido que habitemos ya no en los atrios, sino en el mismo lugar santísimo, en su presencia gloriosa, en donde Él ha saciado de bien nuestra alma y nuestra casa, y nos ha convertido en el templo del Dios viviente. Dios eligió a Noé en el tiempo del diluvio.
Dios eligió a Abraham, un pagano que habitaba en una tierra idólatra en Ur de los Caldeos. Dios eligió a Moisés y a todos estos patriarcas. Dios los escogió y en su tiempo los atrajo para cumplir con ellos su propósito. Así que, amados, la elección y la atracción vienen juntas. En Juan 6:37 el Evangelio dice, léanlo conmigo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y el versículo 44 del mismo Juan 6 afirma: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren ustedes, hermanos, todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Esto es una obra soberana de Dios. Y al que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Pero dice, ninguno puede venir a mí, y eso es trascendental, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la elección soberana de Dios en cuanto a los judíos, que vino a ser un pueblo escogido por Él. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, la palabra de Dios dice, a vos, por favor léelo, escúchalo, rúmialo. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Naciones habían muchas, pero Dios, sin embargo, escogió a Israel para que fuera su pueblo. Pueblo que hoy tú y yo sabemos, Romanos 11, está endurecido en parte. Y hoy hay una guerra en este mismo día tremenda. Y siempre ha habido guerra y conflicto en el Medio Oriente a causa de Israel. De esta elección que Dios hizo, hay un claro ejemplo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Yo quiero invitarte para que tú y yo lo leamos atentamente. Dice Deuteronomio 7:6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel fue escogido por el amor inmerecido de Dios. Y no por nada que Israel hubiera hecho, ni siquiera en lo que era, pues dice que era el más insignificante de todos los pueblos. A ti y a mí nos escogió porque éramos los más insignificantes de la tierra. Y mira que no escogió ni a tu vecino ni al de al frente. Quisiéramos que fueran escogidos todos, que todos tuvieran esta experiencia que tú y yo hoy tenemos en Cristo. Sin embargo, nos escogió a nosotros por ser los más insignificantes de la tierra. Nos escogió por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su presciencia. Y nos escogió porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y hoy nos dio el poder de seguir perseverando, gracias a Él, en este camino maravilloso que emprendimos
Algunos hace muchos años atrás, otros menos, pero que tenemos la conciencia de que fuimos escogidos y elegidos por Dios únicamente por su misericordia, por su amor y por habernos conocido desde antes de la fundación del mundo. Fue la simiente de Abraham, entonces, de donde vino Isaac, de donde vino el pueblo de Israel, y no la de los egipcios, por ejemplo, que eran poderosos y era un pueblo rico y un pueblo culto. No escogió a los sirios, escogió a un pueblo insignificante llamado Israel, y así le plugo a Dios en su soberanía. Así que, mis amados hermanos, habiendo hecho Dios esta obra maravillosa contigo y conmigo, cuán dichosos, cuán felices y agradecidos debemos estar de que Él nos hubiese elegido y conocido desde antes de la fundación del mundo, para que Cristo pudiera hoy vivir su vida en nosotros. Que el Señor, hermanos, nos ayude a estar agradecidos. Que el Señor nos ayude a no gloriarnos en nada, pues toda la honra y toda la gloria es para Él, que tuvo en bien un día conocernos, predestinarnos, llamarnos, justificarnos, salvarnos y glorificarnos, y permitirnos hoy tener la dicha y la felicidad de ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo, y de tener a Cristo en nuestros corazones en toda la plenitud de la deidad, y que hoy tú y yo podamos decir a boca llena, no con orgullo, no con vanidad, con mucha humildad, que en Él estamos completos, que en Él estamos bienaventurados y felices para siempre, pues Él es nuestra vida, nuestro gozo y nuestra paz. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias, Señor, por este extraordinario privilegio, por esta obra sobrenatural maravillosa, por esta muestra de amor tan poderoso que tuviste para con nosotros al habernos elegido de entre tantos habitantes de millones de personas que hay sobre la tierra. Te fijaste en nosotros, nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y nos has dado vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro, únicamente por el puro afecto de tu voluntad, únicamente porque tú así lo decidiste y eso te trajo beneplácito. Desde antes de la fundación del mundo nos incluiste en el plan de llegar a ser en este tiempo la gloriosa ayuda idónea de tu Hijo, la iglesia preciosa del Cordero, compuesta por todos aquellos que tú llamaste, que tú sedujiste, para que en este tiempo fuéramos santos y fieles, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, pues tú mismo en nosotros has producido el hacer y el querer por tu buena voluntad, de tal manera que toda la gloria y toda la honra es solamente tuya. Gracias, Papá, Abba, Padre, por tu amor y tu infinita bondad. Amados, el anhelo de mi corazón y del Espíritu Santo es que hayamos sido bendecidos con esta palabra. Disfrutemos lo que somos en Él y preparemos nuestro corazón para el próximo tema, donde estaremos contestando algunas preguntas importantes también. Te doy gracias por tu atención
nos declaramos todos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y como en algunas ocasiones les he dicho, hasta la próxima y felicidades.